La nitidez en la fotografía no solo depende de la cámara que estemos utilizando, sino que también hay que tener en cuenta algunos factores como la iluminación y el lente que estemos utilizando. Hay muchas personas que piensan que por tener una cámara con un montón de megapíxeles ya van a tener una imagen muy nítida y la verdad es que eso no funciona así. Justamente esta semana recibí algunos comentarios en TikTok en los que me preguntaban qué cámara estaba utilizando para grabar los videos porque supuestamente se veían muy nítidos. Así que por eso decidí grabar este video en el que les voy a explicar qué es lo que hace exactamente que una imagen se vea nítida, qué cosas influyen y cuáles no. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a la iluminación es que no es lo mismo trabajar con luz continua que trabajar con flash. Cuando trabajamos con una luz continua o con iluminación natural, dependemos de tres factores para que esa imagen se vea lo más nítida posible. Lo primero es el movimiento del sujeto al que le estamos haciendo la fotografía. Luego está nuestro propio movimiento al momento de sostener la cámara, que aunque estemos quietos, siempre hay unas micro vibraciones que hacen temblar el sensor. Y por último está la velocidad de obturación. Esos tres factores pueden provocar un desenfoque de movimiento y obviamente eso va a hacer que nuestra imagen pierda nitidez. Y para corregir ese desenfoque de movimiento, muchas veces lo que hacemos es subir la velocidad de obturación, cosa que no está mal, de hecho es lo lógico, pero al hacer esto perdemos pasos de exposición que para compensarlo lo que hacemos es aumentar el ISO de la cámara. Y como ya muchos sabrán, al subir el ISO comienza a aparecer el ruido digital que le quita detalle a la imagen y obviamente vamos a perder algo de nitidez. A diferencia de las fotos hechas con luz continua, las que hacemos con flash suelen verse más nítidas y no es por una cuestión de que el flash agregue nitidez, sino es que el flash elimina totalmente o parcialmente este desenfoque de movimiento. Y esto se debe a que estos destellos del flash son más rápidos que la velocidad de obturación de nuestra cámara. En esto no voy a profundizar porque el video anterior habla justamente de ese tema, pero les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo en mi cámara una velocidad de 1/60, esa velocidad es irrelevante para congelar el movimiento porque el flash perfectamente puede estar destellando a 1/2000, 1/4000, 1/8000. Ya eso depende de la potencia de cada flash, pero todo lo que esté siendo iluminado por ese destello claramente va a quedar congelado porque es una velocidad absurdamente rápida. Y otra ventaja de utilizar el flash es que generalmente suelen ser más potentes que las luces continuas, entonces podemos trabajar con ISOs demasiado bajos, incluso el ISO 100 de la cámara, por lo tanto no vamos a tener ruido en nuestras imágenes. Una de las cosas más importantes para evaluar si un lente es nítido o no es su poder de resolución. Para explicarlo de forma muy sencilla, el poder de resolución es la capacidad que tiene el lente para separar los detalles y ese poder de resolución se mide en pares de línea por milímetro. Básicamente, un par está compuesto por una línea negra y una línea blanca que están una al lado de la otra. Entre más pares de línea pueda mostrar un lente por milímetro, mayor va a ser el nivel de detalle que ofrece. Por ejemplo, si tiene aproximadamente entre 10 y 20 pares de línea por milímetro, es un detalle muy bajo. Si está entre 30 y 40, es un término medio. Y si tiene entre 50 y 80 ya es un lente bastante nítido. Y relacionado con esto, el segundo aspecto que nos ayuda a determinar la nitidez de un lente es el microcontraste. Una vez que el lente separa X cantidad de líneas por milímetro, hay que revisar qué tan detallada es esa separación. Si el microcontraste es bajo, esas líneas se pueden ver borrosas o incluso se pueden ver un poco grises. Y si es alto, obviamente se van a ver perfectamente separadas y por ende el lente va a tener muchísimo mayor detalle. Ese microcontraste se mide mediante unas pruebas que se le hacen a los lentes llamadas MTF, que básicamente significa función de transparencia de modulación. Los resultados de esas pruebas se representan en unas gráficas en las que obviamente si el número es alto por arriba de 0.7, eso significa que el lente es bastante nítido y si está por debajo de 0.5 es que es más o menos nítido o un poco malo. La verdad es que yo no soy experto en esas pruebas obviamente, pero les voy a dejar en la descripción algunos videos para que vean cómo es que se realizan exactamente esas pruebas. Ahora bien, el hecho de que esas pruebas den un resultado bueno o malo claramente depende de la construcción del lente. Seguramente les ha pasado que cuando buscan la review de un lente, la persona que la está haciendo comienza a hablar de que este lente tiene 15 elementos agrupados en 9 grupos o 10 elementos agrupados en 8 grupos. Eso básicamente se refiere a que cuando nosotros vemos un lente,
estamos viendo un vidrio, pero dentro de ese lente en realidad hay varios vidrios. Esos vidrios son los elementos y algunos se encargan, por ejemplo, de corregir aberraciones cromáticas, otros se encargan de corregir distorsiones o de agregar nitidez o básicamente de mejorar la calidad de imagen del lente. Y aquí es importante aclarar que el hecho de que un lente tenga más elementos no necesariamente significa que va a ser más nítido. Esa nitidez al final depende de cómo estén acomodados, del diseño y de la calidad del cristal que están utilizando. Por ejemplo, un lente puede tener 15 elementos, pero si la calidad del vidrio es mala, pues obviamente la imagen va a ser una mierda. Igualmente, si hay alguno con 9 o 10 elementos, pero tiene una mejor calidad del cristal, la calidad de la imagen va a ser superior. El tema de la cámara lo quise dejar para el final porque en mi opinión es lo menos importante para lograr una imagen nítida. Técnicamente un sensor en lo que puede influir es en cuánta nitidez mantiene, principalmente por dos aspectos. El primer aspecto es el tamaño de los píxeles. No es lo mismo tener 40 megapíxeles en un teléfono que tiene un sensor diminuto en comparación a tenerlos en una cámara micro 4 tercios, APS-C, full frame o de formato medio. Entre más grande es un píxel, generalmente capta mejor la luz y genera menos ruido. Y relacionado con esto está el segundo aspecto, que es la reducción de ruido. Hay muchas cámaras que, aunque nosotros no lo notemos, cuando hacemos una foto suelen hacer un leve proceso de reducción de ruido. Obviamente, entre más pequeño es el píxel, mayor va a ser esa reducción de ruido. Entonces, por eso es que una cámara con píxeles más grandes suele verse más nítida que una con píxeles más pequeños o con un sensor más pequeño. Y bueno, estos son algunos de los aspectos que influyen en la nitidez. Antes de terminar el video me gustaría aclarar que no les estoy diciendo que tienen que comprar un lente de $4000 o hacer todas las fotos con flash o utilizar una cámara Hasselblad extremadamente cara de formato medio. Simplemente es una explicación de cuáles factores influyen en la nitidez. Como ya les dije anteriormente, al final la mayoría o prácticamente todas las fotos que hacemos terminan en Instagram. Entonces, pues sí, es importante el tema de la nitidez, pero si al final van a terminar ahí, la verdad es que no tiene mucho sentido. A mí me encanta hacer fotos con luz natural, me encanta usar algunos lentes que tengo que sé que no son nítidos. Por ejemplo, este mismo que utilizo para grabar estos videos, la verdad es que no es el más nítido del universo. Este que tengo acá es más nítido, lo que pasa es que es un 56 milímetros, entonces aquí no lo puedo usar, pero al final hay que trabajar con lo que hay y creo que hay mucha preocupación en un tema que, como les digo, al final no es tan importante. Espero que este video les haya ayudado a comprender de mejor manera cómo funciona la nitidez. Sé que quedó un poco técnico, de hecho esta es la segunda vez que grabo este video porque la primera quedó demasiado técnico y siento que no hacía falta profundizar en ciertas cosas, así que lo volví a grabar. Pero bueno, de verdad espero que les haya ayudado y si tienen alguna consulta o quieren aportar algo al tema lo pueden hacer en los comentarios. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo.